por orden del Consejo Supervisor. Este archivo está sujeto a nivel 4 de clasificación. Se requiere autorización de nivel 4. Ingrese las credenciales de seguridad, autorización de seguridad adecuada. Accediendo al archivo, hola insurgente. Diagrama de cinta que ilustra la estructura terciaria de SCP-008. La información de la secuencia primaria de aminoácidos ha sido redactada. Artículo. SCP-008. Clase de objeto. Euclid. Procedimientos especiales de contención. Las muestras de SCP-008 han sido consideradas peligros biológicos extremos de clase V, y se aplican todos los protocolos relacionados. Se desplegarán medidas de incineración e irradiación en caso de acción política o militar que pueda resultar en el desmantelamiento de la instalación, una falla de energía, o cero comunicaciones de operativos o canales externos durante cualquier período de 8 horas. El período de cuarentena para los operativos que abandonan las instalaciones es de 4 meses. Si se ha producido una infracción, se desplegarán medidas de incineración e irradiación. La política de todos los sitios G2 debería ser no preparar un procedimiento de evacuación. Descripción. SCP-008 es un prión complejo, cuyas muestras se almacenan en cada uno de los sitios G2 conocidos. La investigación de SCP-008 está altamente clasificada y tiene como objetivo principal prevenir la investigación que puede conducir a la síntesis de SCP-008 en un futuro lejano. Los rasgos del prión SCP-008 incluyen 100% de infecciosidad, 100% de letalidad, transmisión a través de las membranas mucosas expuestas y todos los fluidos corporales, ni por aire ni por agua. Los síntomas de infección con SCP-008 se manifiestan no más de 3 horas después de la exposición e incluyen síntomas parecidos a los de la gripe con fiebre alta, además de demencia severa en etapas posteriores. El coma comienza aproximadamente 20 horas después de que aparecen los primeros síntomas y 12 horas después de la demencia notoria. El inicio del coma se considerará inicio de la muerte. Se produce un período de necrosis celular esporádica que llega a parecerse a la gangrena. El tejido sobreviviente asume su función original y es altamente resistente. Los glóbulos rojos aumentan en gran medida la capacidad de almacenamiento de oxígeno, lo que resulta en un flujo sanguíneo más lento y una mayor resistencia y fuerza muscular. Los sistemas nervioso y muscular no se ven afectados por la falla orgánica total durante varias horas. El metabolismo puede disminuir a niveles extremadamente bajos, lo que permite que el sujeto sobreviva durante más de 10 años sin nutrición. La alta viscosidad de la sangre da como resultado un flujo de sangre insignificante por heridas de bala, punción y corte. El comportamiento condicionado, los controles motores y los mecanismos conductuales instintivos se dañan y las capacidades cognitivas se retrasan severamente y son erráticas. Los animales experimentan una necrosis cerebral excesiva y están inactivos. El sujeto puede adaptarse a su sistema nervioso dañado, pero está limitado a actividades físicas básicas, como ponerse de pie, mantener el equilibrio sobre 2 piernas, caminar, morder, agarrar y gatear. El sujeto se moverá enérgicamente hacia imágenes, sonidos y olores que asocia con seres humanos vivos. El sujeto intentará ingerir humanos vivos si se hace contacto físico. La neutralización de sujetos completamente infectados requiere un trauma craneal significativo. Existe una fuerte evidencia que sugiere que SCP-008 en sí mismo no se formó naturalmente en la Tierra, ya que variantes de complejidad similar habrían desplazado gran parte del ecosistema. En 1959, se negoció un breve esfuerzo de colaboración con la URSS para ubicar los sitios G2 y eliminar a SCP-008 luego de su descubrimiento. Se desconoce el estado de SCP-008 bajo custodia rusa desde que finalizó la colaboración. Anexo 008-1. Se ha descubierto que SCP-500 puede curar completamente a SCP-008 incluso en las etapas avanzadas de la enfermedad.